Hola mis queridos alquimistas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos otra vez a Alquimia Emocional, alimento para tu alma, y el tema de hoy me lo han pedido bastante y se trata de cómo hablar a la hora de una discusión o un argumento. ¿Qué y cuáles son los puntos que tenemos que tomar en cuenta cuando llegue este momento? Así que empecemos. Comunicar es todo un arte, no es hablar por hablar, porque uno tiene boca y ya. Hay una diferencia entre el comunicar y el hablar. Hay un cómo, qué, cuándo y dónde. Que he hablado un poco sobre este tema en otro podcast anterior llamado El poder de la comunicación, por si lo quieres escuchar. Pero también tenemos que recordar ciertos puntos a la hora de cuando se presenta una discusión. Este tema es muy amplio, en otro día hablaré sobre la comunicación asertiva, que es la clave de todo, y el lenguaje corporal, pero hoy vamos a solo ver ciertos puntos, porque si no este podcast sería como de 1 hora y media, así que empecemos de una. Estos son los 7 puntos. Número 1, los puntos que tienes que tomar en cuenta para una discusión. 1, no estás siempre en lo correcto, no siempre tendrás la razón. El punto de una discusión o de un argumento es hablar y llegar a un acuerdo de ambas partes y donde ambas partes conozcan su posición y lo que sintieron, vieron y pensaron desde su posición. Esto, claro, no significa que tienes que tener la razón siempre. Estate atento a lo que también tiene que decir el otro, porque también puede ser que inconscientemente hayas tenido un poco de responsabilidad tú también. No te defiendas automáticamente, porque eso es una actitud infantil que no te llevará a nada. Número 2. El objetivo de discutir no es ganar, o sea, de que ganes tú el argumento. Este punto se parece un poco al anterior. Tenemos que concentrarnos en buscar la solución en lugar de que tengamos la razón todo el tiempo. Porque hay personas que como no quieren estar mal o sentirse que se equivocaron, son expertos en desviar el tema y la solución y excusarse con tal de ganar el argumento. Parecen verdaderos abogados cuando en realidad no es un litigio. Aquí no es de que quién gana y quién pierde. Y más si se trata de alguien que quieres y estimas o te interesa estar bien o te conviene estar bien, quizás es alguien de tu trabajo. Punto número 3. No sabes todo. Esto quiere decir que por eso tienes que estar atento a la parte del otro, porque quizás no sabes toda la información y estás cometiendo o asumiendo falsos juicios sin saber lo que pasó, y también pasa cuando no sabes del tema. Mejor investiga y después habla. Punto número 4. Está bien hacer una pausa cuando el enojo de pronto empieza a escalar. Lo más sano es que cuando uno empieza a tomar un nivel más alto de enojo, ¿no? Se empieza a esponjar, por así decirlo, y empiezas a ser agresivo verbalmente, lo mejor es tomarse un momento para calmarse y después seguir con la conversación. Quizás te puedes tomar un receso, tomar agua, salir un poco. Claro, sin evadir el tema, solamente por un momento para calmarte, porque el enojo no los va a llevar a ningún lugar. Punto número 5. Algunas personas no van a entender o entrar en conciencia. Este es muy importante, este punto, porque hay personas que realmente no van a entender porque no están en el mismo nivel de conciencia y se están enfocando en una parte solamente, o quizás lo están entendiendo de manera completamente diferente a ti. Quizás te has topado con alguien que no está comprendiendo el punto que quieres decirle o darle a entender, y muchas veces no lo entenderán. Porque no pueden, literalmente no lo pueden hacer. No están en el mismo nivel de conciencia y tienes que hacer las paces con esto, porque por más que expliques, hay personas que de plano no entienden, no lo comprenden, y el que tiene que entender aquí eres tú. Tienes que entender que, ok, no entiende esta persona, ya le di mis mejores argumentos y está por demás. ¿Qué voy a hacer con esto? Ahora tú mismo te tienes que preguntar, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Dejarlo por la paz y llegar a un acuerdo aunque esta persona no está entendiendo el punto? ¿Es necesario que entienda para seguir adelante? ¿O solo basta que yo comprenda que esta persona no va a entender y no lo va a ver de otra manera y ya está? Quizás esa es la solución, entender y dejarlo por la paz. Y hay que ser sabios y elegir sin el ego y entender que hay personas así. Y el que te enojes por esto te hará perder energía a lo tonto, cuando ya sabes que la persona no va a entenderlo.
y quizás no lo quiere entender. Punto número 6. Enfócate en las soluciones en lugar de darle vueltas y vueltas al problema. Este punto creo que lo he estado repitiendo a lo largo de esta lista, pero no está de más incluirla. Punto número 7. Hablando más fuerte o elevando el tono de tu voz no hará que la gente te comprenda mejor. Y bueno, creo que esto nos ha pasado. Hay momentos donde en medio de un argumento la gente empieza a alzar la voz o se pone un poco agresiva. Aquí lo mejor es, antes de que empiece a hervir el enojo, es preferible darse un momento, un respiro, un descanso, como habíamos dicho, y empezar a calmar el tono de voz, empezar a controlarlo y controlar la energía con la que lo estás hablando, lo estás transmitiendo. Porque acuérdate, uno de los puntos más importantes en la comunicación no es el qué dices, sino el cómo lo dices. Y aquí es clave el que no te estés enojando y el que la manera en la que lo estás diciendo, claro, que sea firme, que sea contundente, pero que no sea agresivo. Y recuerdo hace tiempo que vi una frase que decía, no alces la voz, mejora tu argumento. Y me di cuenta que tenía mucha razón, porque muchas de las veces cuando no estamos quizás transmitiendo el punto que queremos dar a entender, empieza a subir el tono de voz, nos ponemos más enojados y si te das cuenta no mejora eso, incluso hace que la situación empeore porque la otra persona se empieza a sentir ofendido, se empieza a sentir juzgado, cuando en realidad no es una guerra, sino es un tratado de paz. ¿Pero qué hacen en una guerra? En una guerra pues no se van a tomar el té. Cuando alguien se empieza a poner agresivo y a pelearse o a querer alzar la voz y a gritar, pues la otra persona se va a querer defender. Entonces cuando estés en medio de un argumento, acuérdate de todos estos puntos. Pero yo creo que uno de los más importantes es el cómo controlas tu voz. Porque eso es todo. Tú eres el emisor. La manera en la que estás hablando es el mensaje en sí. Y bueno, los dejo con esta frase que dijo una vez Aristóteles. Aquí les va. Cualquiera se puede enojar, eso es súper fácil. Pero el estar enojado con la persona correcta, en el grado correcto de enojo, en el momento correcto, por el propósito correcto y de la manera correcta, esto no es fácil. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que estos puntos les sirvan en un futuro. Y si quieren una terapia, mándenme un mensaje o un mail a info@mariferperez.com y síganme en mis redes como Marifer Pérez Psicóloga para que vean las frases que subo. Les mando un abrazo lleno de alquimia y nos estamos viendo aquí mismo en el siguiente podcast.